En la Biblia hay dos clases de promesas. Están las promesas condicionales y las promesas incondicionales. Las promesas condicionales se cumplen cuando tú guardas ciertos requisitos, observas ciertos principios bíblicos que Dios te está pidiendo que hagas. Y si tú guardas esos mandamientos, entonces la bendición viene a tu vida. Pero las promesas incondicionales, no importa si tú obedezcas o no obedezcas, si tú hagas o no hagas, esas promesas se van a cumplir. Y una de las promesas incondicionales de las que yo te estoy hablando en esta mañana está aquí: la venida de nuestro Señor Jesús. Porque aquí dice: permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste. Hermanos, hermanas, Jesucristo viene. ¿Cuántos lo creen? No importa si lo crees o no lo crees, Cristo va a venir. No importa si estás listo o no estás listo, Cristo va a venir. Estés preparado o no estés preparado, Cristo va a venir. Entonces la pregunta es la siguiente: a los que me están escuchando a través de Facebook, a los que estamos aquí, ¿estás preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si Él llegara a venir en este día, ¿estás seguro que te vas con Él? Porque el versículo o los versículos que acabamos de leer nos dicen claramente que en su venida, que cuando Él venga, van a haber personas que en lugar de correr a Él, van a correr de Él, espantados. Aquí lo dice: permaneced en Él para que cuando Él venga tengamos confianza, para que en su venida no corramos de Él avergonzados. Quiere decir que en su venida algunos de ustedes van a correr temerosos de Jesús, pero otros, en lugar de correr de Él, van a correr a Él. ¿Cuántos van a correr a Jesús cuando Él venga? ¿Seguros? Bueno, la palabra clave en la cual yo me quiero concentrar en esta mañana brevemente, la tenemos en el versículo 28. Y esa palabra es permanencia. ¿Por qué algunos van a correr de Jesús y otros van a correr a Jesús? Simple y sencillamente, los que no permanezcan en Jesús, en su venida van a alejarse corriendo de Él. Pero los que permanezcan en Él, por eso la importancia, amados hermanos, de permanecer en Jesucristo y de poner atención a lo que el Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana, en estos días. Permanecer. Porque los que permanezcan, esos van a correr a Jesús sin ningún temor. Amén. Aquí lo estamos leyendo. Entonces la palabra clave en esta mañana es permanencia. Permanecer. Digan todos conmigo: permanecer. Es fácil comenzar la vida cristiana, ¿sí o no? ¿Qué tan difícil es pasar aquí al frente y repetir una oración como perico? Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi corazón. Te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Salvador. Amén. Eso no es difícil. Comenzar la vida cristiana no es difícil, es fácil.
Por eso el que se pierda en la eternidad, en el infierno, yo no sé qué decir. Jesucristo lo ha hecho tan fácil para que no te pierdas, para que no te vayas al infierno. Él no quiere que te vayas Él no quiere que nadie se pierda. Lo ha hecho tan fácil. ¿Qué nos dice la Biblia? El que invocare su nombre será salvo. El que confesare con su boca que Jesús es Señor y lo creyese, lo confesare con su boca, será salvo. Eso no es difícil. Es fácil. Comenzar la vida cristiana es fácil, pero escúchame, qué difícil es permanecer en los caminos de Cristo. Qué difícil es permanecer en los caminos de Dios. Pero tan difícil es permanecer que hay personas, escucha, que se van a perder no porque no aceptaron, no porque no creyeron, no porque andaban de borrachos, no porque andaban mintiendo, no porque andaban robando. Se van a perder porque aún después de haber conocido, se apartaron de la verdad. No permanecieron firmes en los caminos de Cristo. Y es por eso que la Biblia nos dice que muchos se van a perder. Yo no sé si me está siguiendo. Mire, hay varios, póngale una marca ahí en 1 de Juan 2:28 porque vamos a regresar. Pero hay varios versículos que nos sugieren, nos enseñan directa e indirectamente que el pecado que va a llevar a muchas personas a la perdición va a ser el pecado de no haber permanecido en Cristo, en su palabra, no haber permanecido conectado con el Espíritu de Dios. Cuando la Biblia en Mateo 7 nos dice que ancho es el camino de la perdición y angosto el camino de la salvación. ¿A qué usted cree que se refiere cuando dice el camino ancho? No tanto a las personas que andan allá afuera en la perdición, perdiéndose en la prostitución, en esto o en aquello. Se refiere a personas que una vez conocieron, que gustaron de la presencia de Dios, pero no permanecieron, se apartaron. Ni un amén, calladitos todos. Dice, bueno, Juan 2:23, póngale una marca ahí y vamos a leer bien rapidito para que usted vea que no me estoy inventando esto, sino que está en la Biblia. Estando en Jerusalén, Juan 2:23, en la fiesta de la Pascua, muchos, ¿qué? Muchos creyeron en su nombre. Personas como tú y yo, que un día venimos al altar, confesamos a Jesús como Señor y Salvador, creímos en Dios, creímos en su bondad, creímos en su palabra. Estas son estas personas aquí. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero fíjese lo que dice el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Habían creído, pero Jesús no se confiaba de ellos. Ese es solamente un versículo. Vámonos al versículo de la marca de la bestia. Ya nunca se te va a olvidar este versículo. Vete a Juan 6:66. Juan 6:66 y dime qué es lo que dice allí. Ya nunca se te va a olvidar, ¿verdad? Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Si eran discípulos, quiere decir que habían creído. Quiere decir que habían tenido un encuentro espiritual con Dios. Eran discípulos, pero dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no caminaban con él. Y recuérdate que el cristianismo
La experiencia cristiana no es religiosismo, sino es aprender a caminar con Cristo, tomados de la mano de Dios, caminando juntos con Él. Ese es el cristianismo. Si tú dices que eres cristiano, pero no vas caminando agarrado de la mano de Dios, no lees la Biblia, no oras, no testificas a nadie, no trabajas para el Señor, tú no sabes lo que es la vida cristiana todavía. Y así sucesivamente. Uno más, vamos ahí mismo en Juan 8. Son solo algunos que busqué, que escogí para que usted vea que hay personas que pueden apartarse. Mire, el versículo Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ya habían creído en Él. Fíjese la importancia de permanecer. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es solamente creer, hay que convertirnos en discípulos. De ahí viene la palabra disciplina, disciplinarnos, así como un soldado practica ciertas disciplinas para permanecer en su oficio, así también los cristianos, los que nos hemos entregado, los que hemos creído, tenemos que disciplinarnos para permanecer en Él, para no separarnos de Él. Es tan fácil. Es más fácil caer en el pecado porque no permanecer en Él es un pecado. Es más fácil caer en el pecado de no permanecer en Él que caer en el pecado de homosexualismo, de lesbianismo, de borrachera, de maldición, de lo que quieras. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Por eso debemos de cuidarnos de no caer en el pecado, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay tantas personas que vienen a la iglesia que han creído, pero no son libres. Satanás los tiene bien atados en diferentes áreas de la vida cristiana, de su vida espiritual, porque solamente han creído, pero no se han convertido en discípulos. Y aún después de convertirte en discípulos, vimos que había discípulos que no permanecieron en Cristo, se apartaron. Y este es el caso de estos que habían creído, porque en el versículo 33, a esas mismas personas que habían creído, mire lo que se ponen a discutir con Dios. Supuestamente ya habían creído, ¿verdad? Dice el 31. Jesús dijo a los judíos que habían creído, y en el versículo 33 le responden estos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Comenzaron a discutir con Jesucristo, comenzaron a pelearse con Dios. ¿Quieres que te dé un consejo? Te lo digo por experiencia y porque la palabra de Dios lo dice. No te pongas a discutir con Dios. No te pongas a pelear con Dios, porque nunca le vas a ganar. Y estas personas que no permanecieron. Y el mensaje claro del Espíritu Santo para la iglesia, no solamente centro de adoración, sino el cuerpo de Cristo, es que en estos últimos días nosotros tenemos que luchar fervientemente, tenemos que esforzarnos para permanecer en Cristo Jesús. Porque es tan fácil soltarse de la mano de Dios. Por ahí alguien dice: si Dios te tiene en su mano, ¿quién te va a arrebatar de Él? Pues nadie. Nadie te puede, ni 10 demonios, ¿verdad?, te pueden arrebatar de la mano de Dios. Pero si tú personalmente decides soltarte de la mano de Dios, Él a la fuerza no te va a mantener con Él.
sino que va a actuar como el padre del hijo pródigo, que cuando el hijo le dijo me quiero ir, el padre con el dolor de su corazón lo dejó que se fuera. ¿Sí me están entendiendo? O sea, hay que permanecer, y de permanencia, ese es uno de los problemas de la iglesia de los últimos días. Que hay miles, millones que han creído, pero no todos han permanecido. Y esto es bíblico, porque la Biblia dice que en los últimos días, antes de que Jesucristo viniera por segunda vez a esta tierra, un espíritu que iba a causar que miles y miles de creyentes se apartaran de los caminos de Dios, lo estamos viendo en estos días. No me acuerdo el término teológico para cuando las personas se apostasía. Eso es lo que significa la palabra apostasía. Que creíste, pero voluntariamente, ¿cómo se dice? Se me escapó la palabra y no la apunté. Renunciaste voluntariamente a los caminos de Dios. Y ojalá y en esta mañana nosotros podamos llevarnos esta palabra en nuestros corazones y esforzarnos, porque cuántas personas hay que se han apartado de... ¿Qué es eso de apartarse, de no permanecer? Pues no ser constantes. ¿Cuántos cristianos bipolares no tenemos en estos últimos días? ¿Los ha conocido usted? 1, 2 semanas bien alegres, bien contentos. El gozo del Señor, mi fortaleza. El gozo del Señor. Pero nomás les pasa algo que no va de acuerdo a su criterio y ya comienzan con la cara de caballo. Mi mamá me dijo que no dijera eso, pero al cabo ella está en el cielo y ahorita no me puede regañar. Cristianos con 2 personalidades que no son constantes, no permanecen en los caminos del Señor. Y yo no sé a quién le estoy predicando en esta mañana. Quizás le estoy hablando a alguien que por esas cosas de la vida te has apartado de los caminos de Dios. Pastor, yo nomás me aparté de la iglesia, pero de Dios no me he apartado, Todavía leo mi Biblia y todavía oro. Mira, deja de estar engañándote a ti mismo. La primera evidencia de que una persona se ha apartado de Cristo es que deja de asistir a los servicios de la iglesia. Te guste o no te guste, alegues o no alegues, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, porque usted se sorprenderá de tantas personas que piensan de esa manera. Pero ¿cuántos de ustedes conocen a por lo menos una persona que venía a la iglesia pero ahora ya no viene a la iglesia? La mayor parte de esas personas se han apartado de los caminos de Dios. Y quizás tú eres una de ellas que me estás escuchando. Tuviste heridas que te causaron los hermanos de la iglesia, experiencias negativas que tuviste dentro de la iglesia o por tu propio pecado, por lo que sea, pero te has apartado de la iglesia. Antes eras un predicador, participabas en los cantos de alabanza, trabajabas en la iglesia, evangelizabas, pero por una u otra razón te apartaste de los caminos de Dios. Y yo te digo por la autoridad y en el nombre de Jesucristo, que caigas de rodillas y vuelvas a los caminos de Dios antes de que sea demasiado tarde. Y si te lo digo, no te lo digo enojado, te lo digo porque Dios pone en mi corazón que te lo diga, porque Él te ama y Él no te quiere ver en esa condición, sino que el sueño del Padre es que algún día, así como el hijo pródigo volvió en sí,
se dio cuenta de su condición, se arrepintió y regresó al Padre, que de la misma manera, tú que te has apartado de los caminos de Dios, tú que antes llorabas ante su presencia, tú que antes te quebrantabas cuando escuchabas las predicaciones, ahora hasta te enojas. Yo no entiendo, hermanos, porque hay personas que cuando escuchan una predicación, en lugar de salir bendecidos, salen enojados. Yo no entiendo eso, mis hermanos. Yo desde que tengo uso de razón, que escucho la palabra de Dios desde niño hasta la fecha, te lo prometo, nunca me he enojado por una predicación. ¿Por qué me metí allí? Alguien, yo creo, tenía que escuchar esto. Y es evidencia de que algo no está bien dentro de tu corazón y necesitas que arreglar eso. Pues ¿qué culpa tiene el predicador de tu corazón endurecido? Ni un amén. Por acá uno y otro acá apenas que se escuchó y los demás calladitos, calladitos. Mire, no vamos tan lejos. Coronavirus, diga conmigo, coronavirus, otra vez. Hay personas que honestamente, sinceramente, no vienen a la iglesia porque su convicción es de que tienen que seguir los protocolos, los reglamentos, y siguen orando en su casa, siguen leyendo la Biblia, no se han apartado de Dios, solamente es un tiempo mientras pasa esto y porque ellos creen que de esa manera se están cuidando a ellos mismos y están cuidando a otras personas. Y está bien, si tú eres esa persona que no vienes a la iglesia por lo que acabo de decir, no te sientas condenado. Si Dios no te condena, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Oramos por ti, te extrañamos, te queremos dar un abrazo. Tristemente no se puede todavía, pero algún día, si no nos abrazamos aquí, en el reino de Dios nos vamos a abrazar. Entonces yo entiendo a estas personas y ojalá la iglesia aquí también comprenda, porque Pablo decía unos comen carne y otros no comen carne, pero el punto a donde yo te quiero llevar es que hay personas que tomaron como excusa el coronavirus, no porque quieren seguir los reglamentos y los protocolos, a ellos les vale los protocolos y lo que digan. Usaron como excusa esta pandemia, esta enfermedad, para no regresar a la iglesia. Y si tú eres esa persona, allí sí estás mal. Tú eres de aquellos que estamos hablando que en los últimos días se iban a apartar de Cristo, se iban a apartar de Dios. Y yo no sé en qué momento, cuándo, cómo, pero el diablo de una u otra manera logró entrar hasta lo más profundo. Deja de tu casa, de tu corazón. Y hizo que te apartaras y que no permanecieras en los caminos de Dios. Si tú eres esa persona, arrepiéntete, porque si Cristo viene, en cuanto lo veas, en lugar de correr a Él alegre que vas a abrazar a tu maestro, vas a correr de Él asustado porque tienes la conciencia negra, porque te has apartado, no has permanecido en los caminos de Dios. Y este es un mensaje de arrepentimiento. Aquellas personas que se han alejado de Cristo, que se han alejado de iglesia y que tomaron el coronavirus como un pretexto, como una excusa barata, eso no te va a funcionar en el día del juicio. No, pero es que yo estaba cuidando de los míos y haciendo aquí. Dios conoce y según su evangelio serán descubiertos los secretos de los corazones en aquel día, las intenciones de los corazones. Y si tú no fuiste honesto, tú te quedas en casa no porque eres sincero, sino porque ya no quieres venir a la iglesia, porque ya no quieres, estás cansado de los hermanos de Cristo, entonces Dios te va a juzgar, al menos que te arrepientas y vengas a los pies de Jesús.
¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Pero hay gente que se aparta. Mire, escuché la historia de una señora que participaba en la adoración y en la alabanza. Yo no sé si usted ha visto de esas personas que en la alabanza, amén, y cuántos han visto así personas, pero que lo contagian a uno con esa alegría que adoran. ¿Cuántos conocen personas así? Ojalá y todos fuéramos así, ¿no? Amén, iglesia. Porque están los cantos y acá los de acá de arriba desbaratándose. Bueno, no todos, hay algunos que están ahí. Y acá también. Pero bueno, esta era una señora que adoraba a Dios con fervor, que el fuego del Espíritu Santo. Y tenía una mamá. Estaba viva su mamá. Se enferma. No recuerdo qué clase de enfermedad le pegó. Y cuando la llevan al hospital, allí en el hospital le dicen, ¿sabe qué? Su mamá está muy enferma. Y si la operamos, corre el riesgo de que va a quedar en la cama de operaciones. Se va a morir. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo sirvo a un Dios poderoso. ¿Cuántos sirven a un Dios poderoso aquí? Yo no sé tu Dios, pero el mío sana todavía. Dios la va a sanar. Bueno, esa es su fe de usted, señora, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y aquí están los papeles de todos los riesgos. Ya ve cuando usted va al hospital y si usted quiere, si da el permiso que operemos a su mamá, fírmele aquí. Y ella con una fe tremenda le firma, llevan a su mamá a la sala de operaciones, pero desafortunadamente no pudo, quedó muerta, se murió esta señora. Cuando la hija se da cuenta de que su mamá se murió, fue rápido a donde el pastor, con una tristeza y un enojo tremendo. Usted, pastor, todos los años que he venido a la iglesia, me han engañado, usted y todos los pastores, porque ustedes me enseñaban que para mi Dios no había nada imposible. Y ahora que yo puse toda mi fe en Dios para que sanara a mi mujer, a mi mamá, explíqueme, murió. ¿Cómo usted me explica eso? Y usted sabe que en la vida hay cosas que uno no tiene respuesta. Creemos, algunos mueren. Algunos creemos por si alguien necesita trabajo y algunos no. Dios no les da trabajo, papeles y a algunos Dios no les da. Hay tragedias que mientras vivamos en este mundo no vamos a comprender, no vamos a entender. Bueno, esta señora, después de haber sido una ferviente adoradora de Dios, se convierte en una archienemigo de Dios y se convierte en una atea. ¿Saben lo que es un ateo o no? Una persona que no cree absolutamente en Dios. Y todavía dijéramos que la señora tenía sus 40 años, sus 50 años. ¿Sabe cuántos años tenía la mamá de esta señora? 94 años. Wow, si alguno de aquí ya llegó a los 70, a los 80, en lugar de quejarte, ay qué viejita, ay que me duele aquí, dale gracias a Dios. Porque hay tantas personas que no llegan ni a los 30, no llegan ni a los 40.
Y si tú has venido en esta mañana con tus 40 años, con tus 50 años, ¿cuántos de 40 años hay aquí? Díganle gloria a Dios. ¿Cuántos de 50 hay aquí? ¿Cuántos de 60 hay aquí? ¿Cuántos de 70 hay aquí? ¿En dónde que no los veo? Dale gracias a Dios. Con 94, Dios le había regalado 94 años. No sufrió la señora. Se murió en la cama de operaciones. Pero esta señora se apartó de los caminos de Dios. Porque Dios no le respondió su petición, su oración como ella quería. Déjame decirte que Dios no es como un llavero como este que lo usas a la hora que tú quieras para abrir puertas y para cerrar puertas. Dios no es ningún llavero. Y nosotros tenemos que tener la actitud de que, como alguien por ahí dijo, si Dios no me sana, si tú no me sanas, Dios, tú sigues siendo mi Dios. Y si me sanas, sigues siendo mi Dios. Si no me das el trabajo que te estoy pidiendo, tú sigues siendo mi Dios. Si me lo das, tú eres mi Dios. Me des o no me des, me hagas o no me hagas, nosotros tenemos que tener siempre la actitud de que Él es nuestro Dios. Y las cosas que nos suceden no es que Él las haya causado, porque Él no es el autor del pecado, ni del mal, ni de la tentación, pero si Él lo ha permitido, por algo bueno ha de ser. Entonces esta señora se aparta de los caminos de Dios, porque su mamá de 94, yo no sé a quién le esté predicando en esta mañana que Dios no respondió tu oración como querías y por eso te apartas de Él. Una vez más te vuelvo a repetir, en el nombre de Jesús, vuelve a los caminos del Señor. Vuelve a los caminos de Dios. Ahora, quiero hacer esta siguiente pregunta para continuar con este tema. ¿Cómo van con el calorcito? ¿Ahí van más o menos? Ok, vámonos rápido. ¿Por qué hay personas que no permanecen en los caminos de Dios? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Por qué hay gente que no permanece en los caminos de Dios? En primer lugar, porque muchos de ellos, según la Biblia, hay personas que solo tienen una religión, pero no han nacido de nuevo. Primera de Juan 2:19. Vaya conmigo a Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, se apartaron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todas las personas que vienen a la iglesia han nacido de nuevo. Y yo quiero hacerte una pregunta. Tú que me estás viendo por internet, tú que me estás escuchando aquí, ¿estás seguro que has nacido de nuevo? Porque déjame decirte, mira, en una ocasión un evangelista le estaba predicando como a 5,000 pastores. Y el Espíritu Santo le cambió el mensaje. Le dijo, en lugar de predicar de lo que ibas a enseñar, quiero que hables de la salvación y de la necesidad de nacer de nuevo. Y el pastor se puso a discutir con el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a predicarle? Estos son pastores, Señor, a los que les voy a hablar. Ellos ya son salvos, ellos ya han pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Cómo les voy a hablar del nuevo nacimiento a ellos y después hacer la invitación para los que quieran aceptar a Cristo? Esa invitación hácelas a los borrachos,
a los que están en los prostíbulos, a los rateros, a los criminales, a los rapists. Háblales de Cristo, háblales al arrepentimiento. Pero a los pastores, tú haz lo que te estoy diciendo, le dice Dios. Y predicó él. Al final de su sermón hizo la invitación. ¿Cuántos de ustedes, pastores que están aquí, quieren nacer de nuevo? 400 pastores que no eran pastores en sus iglesias, pero no eran salvos. No se habían convertido, no habían nacido de nuevo. Yo les he dicho a ustedes, se lo repito, yo viví muchos años creyendo que yo había nacido de nuevo, creyendo que había sido yo salvo, pero hasta que me di cuenta que todo lo que tenía era una religión. Yo, con esta cara de santucho que me ve. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, si aquellos pastores y yo pensamos en algún tiempo de nuestra vida que éramos salvos, pero solamente éramos unos religiosos, por eso yo pienso que la pregunta es válida en esta mañana. ¿Estás seguro que has nacido del Espíritu? ¿Estás seguro que has nacido del agua? ¿Estás seguro que has nacido de Dios? Si no, en esta mañana, aunque está calientito aquí, pero permíteme unos segunditos más. Hoy es un buen tiempo para que antes de que Cristo venga, te asegures de que en verdad tú has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Porque hay tantas personas que no han tenido un encuentro con Jesús. Han tenido un encuentro con sus emociones, han tenido un encuentro con una religión, han tenido un encuentro con un dogma, con una doctrina, con una filosofía, con una manera nueva de vivir, de ver las cosas, pero no han tenido un encuentro verdadero con Dios. Y quizás algunos de ustedes que me está escuchando, quizás tú eres esa persona que no has nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo a través de mis labios te hace la invitación en esta mañana. Asegúrate antes de que Jesús venga que de veras has nacido de nuevo. Asegúrate. ¿Cuántos de aquí quieren asegurarse? Hay muchas pruebas. Una de las pruebas de que tú has nacido de nuevo está en Primera de Juan 2:28. Mira, dice el 29, perdón, me equivoqué. Es el de los versículos que leímos. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí el apóstol está hablando de la justicia como un verbo, algo que uno hace. Obedecer. Y aún es más claro en Primera de Juan 3:9. Dale la vueltita ahí nomás. Primera de Juan 3:9, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay personas que dicen que ya nacieron de nuevo, pero no que no cometen pecado, sino que practican pecado. Hay una grande diferencia entre caer en un pecado y practicar el pecado. La característica número uno de una persona que en realidad ha nacido de nuevo es que esa persona deja de practicar los pecados que hacía antes de haber nacido de nuevo. Por eso hay personas dentro de la iglesia que se convierten, pero todavía le batallan con el pecado de la tomada, del homosexualismo, del adulterio y de cualquier otra debilidad que usted quiera pensar.
Déjeme sugerirle en esta mañana, tú que me estás escuchando, que según eres cristiano, pero todavía esas debilidades te arrastran a que practiques ese pecado. La razón, y has ido a Alcohólicos Anónimos, y has ido a Marihuanos Anónimos, y has ido con el psicólogo, y has ido con el psiquiatra, y has ido con el consejero familiar, pero todavía sigues practicando esos pecados. La razón, quizás, porque tú todavía no has podido tener victoria sobre esas áreas de pecado, llámese adulterio, llámese pornografía, llámese homosexualismo, llámese alcoholismo, llámese como se llame el pecado, quizás es porque no has nacido de nuevo. Has venido a la iglesia por 15 años, quizás ya llevas 20 años y todavía no puedes superar el pecado de la masturbación. Todavía no puedes superar el pecado de la pornografía. Todavía se te antojan y te emborrachas de cuando en cuando. Tomas de cuando en cuando. Adulteras todavía. Pero ya llevas 15 años en el cristianismo. ¿Sabe lo que pasa contigo? Y te lo voy a decir en el nombre de Jesús. Tú todo lo que tienes es una religión más. Saliste de una religión para entrar a otra religión. Pero tú no has nacido de nuevo. Por eso no permaneces en los caminos de Dios. Por eso eres inconstante. Por eso eres de doble ánimo. Por eso eres bipolar espiritual. Que una temporada andas bien, andas gozoso, y otra temporada y andas alejado, andas enojado, andas aquí, andas allá. Porque quizás, no te quiero juzgar, pero quizás no has nacido de nuevo. Y Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 del 1 en adelante: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no me importa a la denominación a la que perteneces, no me importa la religión a la que perteneces, no me importa cuántas buenas obras hagas, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Por eso es tan importante asegurarnos en esta mañana que de veras hemos nacido de nuevo para permanecer firmes en los caminos de Dios. Porque cuando una persona de veras nace de nuevo, cuando una persona ha tenido un encuentro no con una denominación, ni con un dogma, ni con una doctrina, sino con el Cristo resucitado, eso te cambia la vida. Y puede llover, puede tronar, pueden venir tempestades, problemas, situaciones difíciles, pero el que de veras ha nacido de nuevo, venga lo que venga, esa persona permanece firme en los caminos de Dios hasta su venida. Si no, quizás no has permanecido porque no has nacido de nuevo. Pero Dios te ama y Él te está dando la oportunidad en esta mañana de que dejes tu religión. No importa que sea el nombre de tu religión: catolicismo, cristianismo, mormonismo, luz del mundo, llámese como se llame tu religión. Dios te está llamando a que abandones tu religión, porque esa religión no te va a poder salvar, y te está haciendo un llamado a que en esta mañana nazcas de nuevo. Esa es la primera razón, porque hay personas que se apartan, que no permanecen, porque no han nacido, su corazón de piedra todavía lo tienen. Y para que una persona nazca es necesario que Dios venga, te parta espiritualmente aquí, te saque ese corazón viejo de piedra y te ponga un corazón nuevo. Allí has nacido de nuevo. Si no, eres una persona religiosa.
Es una razón. La segunda razón, hay personas que se apartan. ¿Por qué? La segunda razón, porque no son constantes en dos cosas, en la oración y la palabra. Para que tú camines pegado de Dios, agarrado de la mano de Dios y nunca te apartes de Él, es necesario tener una comunión con Él a través de su palabra y de conversar con Él todos los días. Por eso les decía yo que es más fácil caer en el pecado de no leer la Biblia y de no orar, que es más difícil caer en el homosexualismo, caer en el adulterio, en cualquier pecado. Es más difícil caer en esos pecados que caer en el pecado de no orar y no leer la Biblia. Si tú te dices cristiano y no, un día que no oras, que no lees la Biblia, te estás apartando de Dios. Por eso le digo, es tan fácil apartarse de Dios y es el pecado que más practicamos los cristianos. Esto te aleja. No orar, no leer la palabra te aparta. Pero déjame decirte algo. Si tú de veras eres hijo de Dios, si tú de veras has nacido de nuevo y por alguna razón te apartas de Dios, Jesús te ama tanto que Él no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que hará hasta lo imposible para hacerte que vuelvas a los caminos de Dios. De hecho, Él ya hizo lo imposible. Vino a este mundo y dio su vida por ti. ¿Qué más quieres que Él haga por ti? Y dice la Biblia en Amós 11:4 que cuando una persona se aleja de Él, se aparta de Él. ¿Ya has leído Amós 11:4? Dice que con cuerdas, no de odio, ni de dolor, ni de sufrimiento, sino que dice que con cuerdas de amor te regresa a su regazo, te trae de nuevo a Él. ¿Sí leyó? ¿Sí está aquí atrás? Con cuerdas de amor. Dios te ama tanto que no va a permitir, si de veras tú naciste de nuevo, que te apartes de Él, porque Él quiere que en su venida, en lugar de que tú corras despavorido de Él, que corras a los brazos de Jesús. Pero si Él te habla y te quiere jalar con cuerdas de amor y no funciona, no importa lo que Él tenga que hacer, pero lo va a hacer para que tú no te pierdas. La primera opción, el primer paso es, te habla con amor. Te habla a través de la palabra. Hay algunos que escuchan la palabra y Dios les está hablando y en lugar de obedecer, escuchar, volver en sí, les dije hace rato, bien enojados. No entiendo por qué es un demonio que los ataca. Y si después de hablarte con cuerdas de amor no haces caso, entonces el Señor se va a los extremos. Con tal de salvar tu alma, Él está dispuesto a que tu cuerpo muera, pero que tu alma sea salva. En la Biblia hay una historia. Pasen los del grupo acá, por favor. De un rey que fue malo, el rey Manasés. ¿Cuántos han escuchado del rey Manasés? O Manases, es Manasés.
Apúntalo, por favor, no lo vamos a leer aquí por causa del tiempo y del calor, pero esta historia que te voy a decir la puedes encontrar en Segunda de Crónicas, el capítulo 33. Segunda de Crónicas 33. Fíjate lo que pasó. El rey Manasés fue hijo del rey Ezequías, uno de los reyes más entregados a Dios en la historia de Israel. ¿Por qué ese rey Ezequías fue tan bueno y su hijo fue uno de los reyes más malos de la historia de Israel? ¿Quién sabe? Yo he conocido papás tan buenos que tienen unos hijos tan malos, tan déspotas. ¿Tú has conocido así? No sé por qué. Este rey fue tan malo que lo que su papá restauró, Ezequías, él, en lugar de usar esos edificios que su papá restauró para alabanza de Dios, dice que metió ídolos. Es más, fue tan malo ese rey que dice que sacrificó a sus hijos a esos dioses paganos. Llevó al pueblo de Israel que se alejara de las cosas del Señor. Dios ya le había estado hablando con cuerdas de amor. Dios ya a través de sus profetas iba y le hablaba, pero él, en lugar de obedecer y de hacer caso, se enojaba, rezongaba, desobedecía, como muchas personas que Dios les habla con cuerdas de amor, pero no hacen caso. Entonces Dios permite que los asirios vengan a Israel, a Judá, y tomen preso al rey y a todos sus soldados. Fíjate cómo pasó esto. Dice que cuando agarraron al rey, le pusieron cadenas en las manos, pero ese capítulo que te dije dice que le pusieron una argolla. ¿Saber lo que es la argolla? En la nariz grande. De allí lo amarraron con cadenas o lazos y lo amarraron a los carros de los caballos de los soldados. Imagínatelo agarrado de allí con el carro, con los carros de los soldados. Y como castigo le dan a los carros para que caminen, y tú sabes, si él está agarrado de aquí, para que no le vuele la nariz, pues él tiene que caminar a la velocidad de los caballos. ¿Tú sabes qué terrible es eso? Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando al rey Manasés lo apresan, lo agarran, lo encadenan, y él va caminando con los caballos a la velocidad de los caballos, me imagino que ya cansado, pero no podía desfallecer porque si no le arrancaban la nariz. Sería algo terrible. Pero nos dice la Biblia que los carros del rey de Asiria pararon ¿dónde? En Jerusalén, enfrente del templo de Dios, para llevarse el oro y los utensilios y todo eso. Dios lo quería jalar con cuerdas de amor porque él se apartó de las leyes y de los preceptos de Dios, pero no quiso. Pero de cualquier manera, porque él había sido escogido y sellado para salvación, Dios dijo: si no obedeces con cuerdas de amor, te voy a traer como un buey, como un animal. Y llegó allí hasta el templo. No permitas que Dios te traiga a la salvación o de regreso a Dios, así como a este rey. Mejor escucha su palabra. Y el resto de la historia dice que el rey se arrepintió y Dios lo restauró y volvió a ser rey, pero arrepentido y salvo. La venida de Jesús está muy cerca, amados hermanos.
Y si tú de veras eres hijo de Dios, si tú de veras has nacido de nuevo, el Señor quiere y te has apartado de Él, Él te quiere de regreso y lo va a hacer con cuerdas de amor. Pero si no haces caso, puede que el Señor te traiga de regreso a sus caminos, pero así como a este rey. Y al final del día no importa cómo Dios te traiga. Bueno, a ti sí te va a importar, ¿no? Porque te va a doler mucho. Pero lo que importa es que seas salvo. Y que en el día de su venida, en el día de la resurrección, en esa gloriosa mañana, cuando Jesús venga y los muertos en Cristo resuciten, que todos ahí nos podamos ver, nos podamos abrazar y juntos por una eternidad bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor. Yo no sé quién eres, pero si te has alejado del Señor, si te has apartado, el Señor en esta mañana te ha hablado con cuerdas de amor. Regresa a Cristo, regresa a Dios, que Él te va a esperar con los brazos abiertos. Y aunque el mundo entero te condene, los hermanos de la iglesia te juzguen, te apunten con el dedo, ya digan, este no tiene remedio, este ya cometió el pecado de la blasfemia contra el Espíritu, el pecado imperdonable. Si vienes a Cristo, Él no va a tener esa actitud hacia ti. Él te va a perdonar, Él te va a abrazar, Él te va a restaurar, Él te va a amar, Él te va a quitar esos vestidos viejos y te va a dar vestidos nuevos, calzado nuevo, anillo nuevo, y te invitará a comer a la mesa del Señor, porque Él te ama. Regresa al Señor. Amén.